Bienvenidos nuevamente a otra clase de política internacional contemporánea. En esta ocasión estudiaremos el tema Derecho de los Estados. Para comenzar, cabe decir que el derecho internacional se divide en público y privado y es el derecho internacional público el que define las responsabilidades legales y lo que atañe al funcionamiento de los estados, así como también las relaciones entre ellos, a fin de que esos vínculos que se producen dentro del sistema político internacional, la comunidad internacional y las relaciones interestatales puedan ser definidas de tal manera de que exista equilibrio, equidad en su funcionamiento y en la forma en la que ellos establecen sus relaciones, a fin de que se dé cumplimiento a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas relacionado con la cooperación y que eso les ayude a mantener la cordialidad y que eso a su vez a la postre permita mantener el principio fundamental de garantizar la paz y la seguridad internacional, así como el mutuo respeto, la autonomía de los pueblos y su autodeterminación, así como también de manera indirecta o directa que tiene relación con el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales, es decir, lo que corresponde al ejercicio de la soberanía de cada uno de los estados según sus normativas y leyes vigentes que también se pueden relacionar con los acuerdos internacionales. En lo que respecta a las competencias del derecho internacional público, este abarca o incluye una gran variedad de problemas que pueden ir desde derechos humanos, al desarme, al delito internacional, a la protección a las personas cuando huyen de sus países y tienen que estar temporalmente en territorio de otro estado en calidad de refugiado. Y un fenómeno social que cada vez tiene mayor incidencia y observancia para los estados es el de las migraciones por la movilidad de grandes cantidades de personas, incluso en forma masiva y simultánea, y que de alguna u otra manera está obligando a los estados a prestarle más atención y a llevar a cabo de diferentes acciones, algunas que tienen que ver con la protección y otras que también obliga a los estados a tomar medidas de prevención porque este fenómeno hace que las personas busquen una modificación de su nivel de vida en aras de lograr una mejora y por eso es que hay una gran cantidad o una movilidad masiva, eh, por ejemplo, en el caso de El Salvador o de los otros países de la región centroamericana, que incluso hay una gran cantidad de personas que van migrando de forma conjunta en lo que se ha dado en llamar caravanas en el intento de llegar hasta territorio estadounidense, pero eso no es garantía, no les da seguridad y por eso es que los estados deben de ir buscando medidas y políticas que permitan garantizar la protección de los derechos de esas personas en su trayecto migratorio. También hay que considerar los problemas de nacionalidad o cuando se producen conflictos y hay fuerzas militares o fuerzas irregulares u otras denominaciones a los combatientes se debe garantizar que uno y otro bando, cuando sus efectivos son capturados, se respete su integridad física y también mental. Entonces, sí es importante que se dé una protección o un buen trato a prisioneros de guerra. También se debe comedir el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra, porque aún está establecido que las guerras tienen límites. Claro está que se producen ataques o daños sobre todo a poblaciones en las que
aunque no sean combatientes, pueden sufrir afectaciones durante un conflicto y por eso es también necesario que dentro de las reglamentaciones internacionales se busquen mecanismos para proteger esos derechos de los civiles sobre todo. El derecho internacional público también regula bienes comunes mundiales. Eh, los más importantes, el medio ambiente, especialmente en lo que atañe a la identificación de todas esas acciones humanas, ya sean públicas o privadas, y que están llevando hacia generar el cambio climático y al cual se le debe prestar cada vez más atención y adoptar políticas que permitan ir reduciendo el impacto medioambiental a fin de garantizar que las condiciones de vida y el uso de los recursos naturales, renovables y no renovables, sea racional y de ahí que se vaya garantizando su utilidad. También hay que apostarle al desarrollo sostenible, es decir, proteger la naturaleza para que esos recursos puedan tener una mayor durabilidad. También ya hemos mencionado la necesidad de hacer un uso responsable de las aguas internacionales donde no ejerce soberanía específica un Estado, sino que entre todos se comprometen a hacer un uso adecuado y responsable de ese recurso marítimo, así como también de la investigación que se lleva a cabo en el espacio ultraterrestre o bien para fines de comunicación. Lo que atañe al empleo de satélites de comunicación que generan las interconexiones mundiales, así como también lo que atañe al comercio internacional. En ese sentido, también hay que considerar que se debe incluir dentro de las normativas y el funcionamiento del derecho internacional público y la aplicación que tiene dentro de todo lo que atañe al sistema político internacional de la Organización de las Naciones Unidas, vemos que hay un vínculo muy estrecho entre el Consejo de Seguridad y el derecho internacional, ya que algunas de las medidas que adopta el Consejo tienen repercusiones en el derecho internacional. Por ejemplo, las relacionadas con las misiones de mantenimiento de la paz en algunos territorios donde se ha identificado algún conflicto y se requiere verificación de parte de la ONU, se hace el planteamiento entre la Asamblea, pero eso también es a propuesta del Consejo de Seguridad que hace la aprobación del envío de una misión que debe ser también aceptada por el gobierno del país que va a ser objeto de la observancia, de tal manera de que también de esa forma in situ se pueda verificar de manera real qué es lo que sucede, de manera objetiva qué es lo que está sucediendo, para así también llevar a cabo acciones que permitan ir encontrando soluciones a los conflictos para que estos se reduzcan, ya no sigan provocando daños ni a la población ni a la infraestructura del propio país. Entonces se aplican estas disposiciones a fin de que las misiones de mantenimiento de la paz puedan ser exitosas. Así que también es oportuno crear tribunales ad hoc para investigar posible comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio y llevar ante los tribunales correspondientes, ante la Corte Internacional o tribunales especializados o ad hoc, es decir, temporales o que tienen conocimiento particular acerca de esas situaciones para deducir responsabilidades y aplicar sanciones si es necesario, así como también aplicar resoluciones adoptadas en virtud del capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones
Unidas, es decir, que el accionar es bastante amplio. Según el artículo 13b del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad puede remitir ciertos casos al fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, la cual cabe decir que también es una forma de organización jurídica, una entidad que data de los años 90 y que de alguna manera también ha venido a contribuir a resolver esos problemas que ya no atañen a la jurisdicción o competencia de la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte Penal tiene más un carácter sancionatorio tal como se deriva de su nombre. Entonces, ahí se pueden elevar a conocimiento de esta Corte Penal Internacional si se considera que pueden haberse cometido crímenes internacionales, tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión, a fin de encontrar responsabilidades y, por supuesto, hacer la correcta aplicación de la justicia. Y en torno al quehacer de la Asamblea General y su vínculo con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas otorga un poder a la Asamblea para iniciar investigaciones, así como también para que ésta pueda hacer recomendaciones cuyo propósito debe ser el promover el desarrollo y la codificación del derecho internacional, es decir, crear códigos o tratados o convenios, es decir, un derecho positivo cuya aplicación vaya encaminada a que se logre una correcta aplicación de la justicia. Muchos órganos subsidiarios de la Asamblea General de las Naciones Unidas abordan o tratan áreas específicas del derecho internacional y a su vez se encargan de brindar informes en tiempos oportunos y precisos al pleno de la Asamblea para que los países que ahí están representados tengan conocimiento acerca de lo que sucede y en un momento dado adoptar medidas que cambien esa situación negativa que se puede estar produciendo en un país, en una región o en un territorio. La mayor parte de los asuntos legales se remiten a la Sexta Comisión, que a su vez informa a la Asamblea. La Comisión del Derecho Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional informan a la Asamblea General. Es decir, todo esa situación que ocurre en diferentes áreas siempre va a llegar al pleno porque ahí es donde va a ser un foro deliberativo que va a permitir dilucidar y luego someter a votación para adoptar medidas según sea conveniente y se estime necesario. La Asamblea General de la ONU también examina temas relacionados con el derecho institucional de las Naciones Unidas, como la adopción del reglamento de personal y el establecimiento del sistema interno de justicia. Entonces, esto quiere decir que estas disposiciones son tanto operativas al interior como al exterior de este órgano que forma parte de la estructura de las Naciones Unidas. Para finalizar, vale la pena destacar que este sistema político internacional busca preservar la paz y seguridad internacionales, es decir, en lo que se hace más énfasis a fin de que las relaciones entre los estados se mantengan en ese ámbito que les permita relacionarse mutuamente sin agresiones, sin ataques, respetando cada una la forma de gobierno de los demás, es decir, la autodeterminación de los pueblos, y solo actuar y adoptar medidas en aquellos casos en los que verdaderamente sea necesario y en el que
todos los estados sean copartícipes de su aplicación, que no vaya uno por encima del otro, que nadie esté subordinado ni afectado por países, independientemente de su nivel de desarrollo o área geográfica. Lo importante es que todos mantengan esa relación de cordialidad y de cooperación mutua, respetando, por supuesto, el principio de autodeterminación de los pueblos. Y con este comentario me despido y les agradezco por su atención, invitándolos a la próxima clase de Política Internacional Contemporánea. Será hasta entonces, hasta la próxima.